Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, hola a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pusiste tu root sin puntos y solamente y con el dígito. Hola, hola a todos. Quiero, mientras, ¿no es cierto?, se ingresan los demás, que si pueden ir escribiendo, ¿no es cierto?, en el chat de la ciudad,
¿no es cierto?, de la que son o del país, si vienen de fuera de Chile, nos encantaría saber de dónde nos visitan y de qué ciudad en particular, ¿ya? Así que les agradecería que nos escribieran eso mientras. En minutitos vamos a partir. Ok, mientras, ¿no es cierto?, nos ponen de dónde son, de dónde nos visitan, quiero darles las gracias a todos, ¿no es cierto?, por acompañarnos en esta segunda jornada. Estamos transmitiendo, ¿no es cierto?, para quienes no pudieron entrar en este Zoom, estamos transmitiendo también por el Facebook de Alianza Antofagasta, por si quisieran después compartirlo y hacerlo llegar a otras personas, si ustedes, ¿no es cierto?, o quieren revisar nuevamente la exposición central que van a tener aquí, pueden recurrir ¿no es cierto?, al Facebook de la Alianza y repetirse, ¿no es cierto?, la charla que hoy día vamos a tener. Con mucho orgullo les comento, yo soy Esther Croudo, miembro de la Alianza Antofagasta, y este es un equipo que ha trabajado desde el 2015 incansablemente para aunar lo que nosotros llamamos capital social. El capital social no es otra cosa que generar espacios de confianza para trabajar en ejes, ¿no es cierto?, concretos y principales que puedan potenciar una sociedad más inclusiva, más justa, ¿no es cierto?, y más solidaria. Y esos ejes, uno de ellos es educación. En educación estamos trabajando desde el 2017 sumando voluntades para potenciar una educación para innovar en habilidades del siglo XXI, para innovar, ¿no es cierto?, en distintas disciplinas, o para innovar, ¿no es cierto?, en lo que hoy día nos depara esta pandemia. Hemos hecho este es el cuarto encuentro de educación y estamos muy contentos de lograr una sinergia y de poder llegar a todos los actores, principalmente docentes y directores de escuela, con diferentes temáticas y potenciar así y ayudarnos así a la labor tan difícil que les ha tocado en este año, especialmente con la pandemia. Mi primer reconocimiento y mi primer aplauso es para ustedes, para los profesores que desde las casas, ¿no es cierto?, están haciendo que la educación valga la pena y que los chicos, ¿no es cierto?, no se queden, ¿no es cierto?, sin alcanzar y sin disminuir lo que las brechas, ¿no es cierto?, están hoy día imperando. Gracias. Primero, un aplauso gigante a todos los profesores que ya nos están acompañando. Son en este minuto más 77 personas que están con nosotros, así que para ustedes un fuerte aplauso porque se lo merecen. Y sin más, ¿no es cierto?, quiero dejar con ustedes a Marco Riquelme, quien es miembro de la Alianza, sostenedor de un colegio y que sabe perfectamente lo que estamos viviendo, y él nos va a dar unas palabras iniciales. Marco, por favor. Hola, buenas tardes a todos los amigos de Chile y de Latinoamérica, del mundo también, así que estamos internacionales, así que un saludo primero que nada a todos los equipos directivos de los colegios municipales particulares subvencionados y pagados, que es una característica de nuestra alianza que tenemos de todo el sistema escolar. Como comité de educación de la alianza le damos la más cordial y virtual bienvenida, porque no se puede de otra manera, y contarles que desde que planificamos todo encuentro hace 4 años, nos fijamos como una meta aportar la innovación en educación en nuestra región para mejorar los aprendizajes y también para ser más inclusivos. Nos hemos enfocado en la habilidad del siglo XXI, y ahí es importante señalar es que lo que estamos enseñando en el currículum actual solamente cubre el 30% de la necesidad de aprendizaje que tienen nuestras futuras generaciones, porque todos sabemos que ya lo único constante va a ser el cambio. Entonces, hemos visto temas como tecnología, aprendizaje basado en proyectos, STEAM,
y las más llamadas habilidades blandas. Entonces, el desafío parece bastante grande y hemos fijado una ruta hace ya 4 años porque sabemos lo que estamos en educación, que al final el camino es la meta. La educación es infinita, ¿no es cierto? Y al final tenemos que caminar juntos. Y en ese sentido firmamos un compromiso con muchos directores que están presentes acá también para aportar a nuestra región, como decíamos, y que todos sabemos que la cooperación y la colaboración es la única forma para tan tamaña tarea. Así que felicito a los directores que todavía siguen conectados con nosotros. En ese sentido, obviamente, poniéndolo en el lugar de ellos, ha sido un desafío muy grande para nuestros profesores y equipo directivo, que de un momento para otro, literalmente en una semana, se convirtieron en maestros digitales. Le dijeron, ¿sabe qué? No se puede hacer más clases presenciales, en una semana usted tiene que hacer completamente online. Y todos dijeron, ¿qué? Y ya sé. Así que ha traído mucho estrés, pero también mucha esperanza de una nueva educación. Así que yo creo que corresponde, a propósito de los aplausos, a felicitar a todos los profesores de Chile y del mundo que han hecho una tarea realmente titánica. Y en ese sentido tenemos muchos desafíos, como que los estudios señalan que el 86% de los alumnos tendría una afectación a su aprendizaje, un estudio que hizo la UNESCO últimamente. Muchos alumnos por distintas razones no se conectan. Hay riesgo de aumentar la deserción escolar a 80.000 alumnos en Chile. Y obviamente el tema socioemocional ha sido todo un mundo para descubrir para todos nosotros, nuestros alumnos desde la casa. En definitiva, estamos en el desafío más grande de educación, yo creo, del último siglo. Este desafío es realmente muy grande. Así que un ánimo para todos ustedes y por los niños y jóvenes de nuestro país, de Latinoamérica, tenemos que insistir, resistir, pero nunca desistir. Así que disfruten este encuentro. Muchas gracias. Oye, muchas gracias, Marco. Gracias por esas palabras. Y ahora quiero dejar con ustedes a Cristian Celedón, quien es motor de este cuarto encuentro, quien nos ha, ¿no es cierto?, contactado con cada uno de los talleristas que ustedes van a ver en esta tarde y con el, ¿no es cierto?, y con el charlista principal. Cristian es también antofagastino, es psicólogo, hoy día es asesor de la Universidad de Chile y estamos súper agradecidos, Cristian, por esta instancia y como Alianza Antofagasta queremos, ¿no es cierto?, dar el espacio para que Cristian nos presente de qué se va a tratar esta jornada. Bueno, muchas gracias, Esther. Y yo le agradezco a ustedes por dar la oportunidad de poder poner a disposición de profesoras y profesores y directivos y directivas de diferentes partes de Chile y de Latinoamérica la posibilidad de experimentar experiencias de profesionales que están trabajando en contextos similares, pero en diferentes partes del mundo. Varios por ejemplo, de los expositores que van a ver hoy día, partiendo por el expositor principal, son expositores que yo he conocido justamente compartiendo en otros seminarios y que uno ve que, mira, ellos pueden aportar a lo que está sucediendo a nivel nacional, podríamos hablar, porque ya no podemos hablar solo de la región, sino que a nivel nacional, porque estaba viendo el chat que tenemos profesores de todos lados. Así que les comento un poco de qué se va a tratar el taller de hoy. Justo fuera cuando nos debería final. Les comento un poco de quién es la persona que nos va a acompañar en esta primera charla, donde, bueno, en esta segunda jornada de este taller tuvimos en la vez anterior al profesor Mel Ainscough del Reino Unido, de la Universidad de Glasgow. Y hoy día nos tenemos un invitado no menor. El nombre del invitado es Oscar Abellón Martín. Él le puede contar un poco, unos minutos antes de pasarle el tiempo a Oscar, ya para que se explaye la razón por la cual lo invitamos y por qué creemos que su charla de hoy puede ser muy interesante. Bueno, comentarles que Oscar es un destacado profesor de formación, es profesor de matemáticas y es súper interesante porque actualmente es director de un colegio, pero a la vez nunca ha dejado de la sala de clases. Sigue como profesor de matemáticas en su establecimiento, él es director del Colegio Nuestra Señora del Pilar, Escolapio de Soria, es un colegio de España. Ustedes dirán, ¿por qué invitamos a este director de este colegio tan lejano?
Y es porque el colegio Escolapios Soria ha sido uno de los colegios calificados por Visa for School de la OCDE como uno de los colegios más exitosos, superando, por ejemplo, promedios de colegios en Finlandia, en Singapur, en sistemas educativos que son de alto nivel. Su colegio tuvo mejores puntajes que el promedio de estos estudiantes. Entonces, y uno puede decir, ya debe ser un colegio con todas las facilidades del mundo, y no. Es un colegio que partió hace muchos años bajo el liderazgo de Óscar, en situaciones muy complejas, y que logró, a base de trabajo y a base de un liderazgo que lo tenemos hoy, ser uno de los mejores colegios del mundo. Entonces, esa experiencia de cómo llegaron, cómo se logró, y quién fue el artífice de esto, obviamente es un equipo de trabajo, pero quién lo lideró, fue el doctor y profesor Óscar Abellón, que tenemos a continuación. Tengo el agrado y la felicidad de poder compartirlo con usted. Yo estuve en una ponencia de él y me encantó, así que feliz de poder darle la introducción a Óscar. Así que sin quitar más tiempo, Óscar, te dejo el micrófono y la presentación para que puedas darle la bienvenida a estos más de 80 profesores y directivos y directivas de Chile. Óscar. Fenomenal. Muchísimas gracias, Cristian. Lo primero, felicitaros por la iniciativa. Creo que más que nunca el profesorado, las direcciones de los centros necesitan apoyo en un momento como el que se está viviendo, una situación de crítica mundial, y creo que ese acompañamiento, esa inspiración, ese conocer buenas prácticas exitosas, creo que ahora mismo es una necesidad general en todos los centros educativos. Así que felicitaros por esta oportunidad que estáis dando, y en segundo lugar, daros las gracias por tener esta posibilidad de compartir una experiencia que efectivamente tiene un final reciente feliz, pero que partía de una situación crítica, y que ahora mismo todo el mundo, cuando hablamos de escuelas en el siglo XXI, parece que ahora mismo todos tenemos en la cabeza la situación actual que se está viviendo, muy diferente dependiendo de las situaciones de cada uno de los países. Incluso dentro de un mismo país hay diferentes situaciones debido a las decisiones que desde las autoridades se van tomando en función de la evolución de la pandemia. Pero es que hay vida más allá de la pandemia, y lógicamente los centros educativos tienen que tener una gran capacidad, que quizá esa sea una característica principal de las escuelas del siglo XXI, capacidad para adaptarse rápidamente a las nuevas situaciones. Voy a compartir pantalla con todos los participantes, todos los asistentes a esta videoconferencia, y quiero con esto voy a aprovechar para mostrar lo que ha sido esta experiencia de ya más de 15 años. Este es el centro educativo que dirijo, el Colegio de Escolapios de Soria, un centro educativo que efectivamente hace aproximadamente 15 años, algo más, me voy a remontar al año 2002-2003, atravesaba una situación crítica. Tenemos una escuela pública muy potente en la localidad en la que vivimos, Soria, una ciudad pequeñita, aproximadamente 40.000 habitantes, con una riqueza cultural muy alta y con un nivel educativo de muchísima calidad. Y atravesaba en aquel momento este centro, Escolapios de Soria, una importante crisis de pérdida de alumnado, de crecimiento de la demanda y de un éxito escolar muy mejorable. Realmente sufría una situación de fracaso escolar importante que hacía replantearse mucho las cosas. Creo que estas fotografías no le pueden llamar a nadie la atención. Pueden considerarse antiguas, sin embargo, creo que la disposición en muchos centros educativos, ahora mismo la imagen sería otra, cuando hablamos de confinamientos, como está ocurriendo en muchos centros. Pero es cierto que la parte presencial muchas veces se estaba abordando en aulas de este tipo. Aulas fijas, muchas veces poco acogedoras, todo el protagonismo lo tiene el profesor y todos los alumnos sentados mirando al profesor, que es el que tiene todo ese protagonismo, y se abusa mucho de las técnicas memorísticas, y a veces el alumno tiene la sensación de que las enseñanzas que está recibiendo no tienen relación con la vida cotidiana. Creo que eso es una de las situaciones más peligrosas que se pueden producir en una escuela, precisamente porque se supone que en las escuelas se está preparando a los alumnos para su vida profesional futura,
o incluso para su formación como ciudadanos. Esta es un aula de nuestro centro en la actualidad, o aulas como estas. Ha habido cambios importantes en lo que ha sido la transformación de los espacios. Y esta pregunta me parece muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre la escuela tradicional y la vida? Que en la escuela primero aprendes una lección y luego te ponen una prueba, y en la vida te ponen la prueba y luego aprendes la lección. Sería un poco la base del aprendizaje basado en problemas, con situaciones naturales a través de las cuales se aprende de una manera, yo creo que absolutamente normal. Me gusta mucho esta viñeta de Mafalda, donde aparece la señorita, la profesora, en la pizarra escribiendo: mi mamá me mima, mi mamá me ama. Y Mafalda le dice: la felicito, señorita, veo que tiene usted una mamá excelente y ahora enséñenos cosas realmente importantes. Entonces yo creo que tenemos que plantearnos si realmente estamos enseñando en las escuelas cosas realmente importantes. Creo que a nadie se le escapan. Yo creo que todos conocemos las personas que aquí aparecen: Bill Gates, Amancio Ortega, Michael Dell, Zuckerberg. ¿Qué tienen en común estas personas? Podríamos estar pensando en su éxito profesional, en la riqueza que han podido acumular, pero hay un detalle muy curioso: es que todas estas personas abandonaron el sistema educativo en edades tempranas. Amancio Ortega a los 13 años, Richard Branson a los 16, pero Bill Gates, Zuckerberg con 20 años, Steve Jobs con 19. Quizá lo que se encontraba en la enseñanza reglada no daba respuesta a su necesidad de emprender y seguir desarrollándose profesionalmente. Y estas son imágenes que a nadie nos pueden llamar la atención. Creo que es una situación absolutamente natural la que podemos presenciar en estas imágenes. Y por desgracia, a veces se produce esta otra, donde se genera una dependencia, a veces un mal uso de la tecnología, porque el hecho de que nuestros niños jóvenes de hoy en día, nativos digitales, hagan uso de tecnología no significa que hagan un buen uso. En muchos casos son consumidores de tecnología, pero no siempre están utilizando la tecnología para un uso adecuado para educación o en su futuro para un aprendizaje a nivel profesional. En su momento nosotros, hace ya más de 15 años, nos planteábamos qué características tenían que tener los aprendices del siglo XXI. Y pensamos en lo importante que era el trabajo en equipo, la capacidad investigadora, el emprendimiento, la inteligencia emocional, y entre ella, dentro de la inteligencia emocional, la capacidad para sobreponerse al fracaso, la resiliencia, una buena técnica lectora. Está claramente demostrado la relación de una lectura eficaz con el éxito escolar, autonomía, creatividad, liderazgo, etc. Y quisimos analizar cuál era la situación a nivel profesional y aprovechamos este estudio del Foro Mundial de Economía, que hacía una comparativa de las habilidades que estaban demandando las empresas en 2015 y las que demandan en 2020. Nos dimos cuenta de que se mantiene en la primera posición la resolución de problemas. Es una habilidad claramente demandada por las empresas en primer lugar, seguido del pensamiento crítico, y más ahora con la cantidad de acceso a la información que tenemos, acceso fácil, y la creatividad como un elemento fundamental. Con lo cual, todo ese planteamiento que nos hacíamos de desarrollo de competencias encaja perfectamente en lo que ocurre realmente en la sociedad. Y a partir de las cosas que nos habían funcionado en el pasado y actuando en el presente, la idea era contribuir a mejorar el futuro. Innovar para asegurar un buen futuro. Innovar no es simplemente hacer cosas diferentes, porque pueden no funcionar. Realmente una innovación buena es aquella que nos lleva a hacer algo que mejora nuestra situación, que mejora el futuro. Y esta imagen la utilizaba en la época prepandemia, y ahora resulta que con la situación que estamos viviendo, creo que todavía adquiere un mayor valor por lo importante que es que nos adaptemos al medio. Tratamos de, a partir de las dificultades, transformarlas en oportunidades, y vimos muchísimas posibilidades que surgían de las investigaciones en neurociencia. El conocimiento actual del funcionamiento del cerebro, sobre todo desde edades tempranas, nos genera muchísimas más facilidades para saber qué tipo de metodologías utilizar en el aula para generar aprendizaje en nuestro alumnado. Aquí tenemos el escáner de un cerebro en diferentes momentos, cuando la persona está mirando, está escuchando, pensando, recordando o trabajando. Dicen los expertos en neurociencia lo importante que resulta activar cuantas más partes del cerebro. Precisamente no hay una zona concreta para el aprendizaje, pero sí se ha demostrado
que es mucho mejor cuantas más partes del cerebro se activan. Por lo tanto, tenemos claro que simplemente mirando el alumno o escuchando no vamos a conseguir esa activación, y si la conseguimos con el protagonismo en el trabajo del alumno. Por lo tanto, el tipo de metodología que tenemos que utilizar tiene que ir mucho más allá de la tradicional clase magistral, donde el funcionamiento del alumno es mucho más pasivo. Necesitamos que entren mucho más en actividad, y el trabajo por proyectos, por ejemplo, es una opción muy válida para lograr un mejor aprendizaje. Pero ojo, que para que exista atención tiene que haber novedad, pero sobre todo lograr el equilibrio. Porque el cerebro busca a la vez novedad y predictibilidad. Por lo tanto, la idea es vivir en un ambiente predecible, pero con novedades y emociones. De nuevo, las emociones aparecen aquí porque realmente es muy difícil que haya aprendizaje si no hay emoción. Pero tenemos que tener cuidado, porque si abusamos de la rutina, lo que generamos es monotonía en nuestro alumnado, aburrimiento, pero si abusamos de la novedad, a veces generamos ansiedad y caos. Y la idea es encontrar el equilibrio. Tenemos numerosas investigaciones también en psicología y pedagogía, o algunas investigaciones, por ejemplo, a mí esta me parece muy atractiva, que es la pirámide de aprendizaje de Cody Blair, donde podemos ver cuál es la retención de información al cabo de 24 horas dependiendo de cómo la hemos recibido. Y nos damos cuenta de que cuando escuchamos, cuando leemos, utilizamos medios audiovisuales, la retención de información se mueve en un 5, 10, 20%. Realmente la retención es mucho más alta cuando se practica, realizamos prácticas hasta un 75%, o enseñamos a otro hasta un 90%. Esto deja muy claro lo importante que es que aprendamos trabajando, haciendo, pero también colaborando y trabajando en equipo, porque precisamente enseñando a otros, y esa es la base fundamental también del aprendizaje cooperativo, conseguimos una mayor retención de información. La taxonomía de Bloom, que yo creo que ahora mismo a todos los docentes no se les escapa, todo este análisis de estrategias de aprendizaje que tiene en su base los elementos más básicos y que quizá era de los que más se abusaban en el modelo tradicional: recordar, entender, y a medida que ascendemos tenemos un mayor grado de complejidad, nos apoyamos en otras estrategias, pero sobre todo los niveles más altos encontramos analizar, evaluar o crear. La importancia que tiene la creatividad debiera de tener en nuestra oferta educativa. Las fotografías que vamos a ir viendo son todas fotografías tomadas en nuestro centro, son fotografías de nuestro alumnado trabajando en el centro. Ahora mismo nuestra situación no es exactamente esta. En España ahora mismo la educación es presencial, con las medidas correspondientes para evitar contagios. Al principio había cierto miedo, porque con motivo de la pandemia, lógicamente, enfrentarse a una situación de reunir a tanto alumnado en una misma sala podía generar cierta tensión, cierto miedo ante la situación que se está viviendo. Sin embargo, se ha demostrado que los centros educativos son sitios seguros. No hemos tenido contagios dentro del centro, pero eso sí, en las medidas tenemos la mascarilla obligatoria, el 1,5 metros de distancia. Es cierto que ahora nos exigen que el alumnado permanezca en su aula el mayor tiempo sin estar cambiando de aula de manera permanente y evitando cruces con otros alumnos. La importancia de la ventilación, al menos 2 o 3 veces a lo largo de la jornada, pero podemos seguir trabajando de forma presencial, que es algo que consideramos muy importante, porque el confinamiento en muchos casos está generando muchos problemas emocionales en el alumnado y en toda la comunidad educativa, lógicamente. Y soy consciente de que ahora haya, por ejemplo, la metodología que se está utilizando precisamente es telemática, el formato telemático, con lo cual ahora mismo pensar en la presencialidad, en la situación que están viviendo ustedes, pues lógicamente queda un poquito lejos, pero creo que es interesante que conozcan las experiencias de lo que está ocurriendo en otros lugares, como nos ocurre ahora mismo en España, donde a pesar de esta segunda ola que se está viviendo, tenemos una incidencia en cuanto a contagios inferior al 1%. Eso hace que, aunque se esté recurriendo en algunos casos a confinamientos perimetrales, las escuelas siguen abiertas y se sigue trabajando de forma presencial. Bueno, pues los pilares en nuestro centro se apoyaron fundamentalmente en 2 elementos que la sociedad considera imprescindibles: idiomas y tecnología. La lectura, precisamente por la correlación que tiene con el éxito escolar, y el tipo de metodología que se utiliza, que es lo que nos va a permitir trabajar el desarrollo de competencias.
Y estas metodologías se han apoyado precisamente, a su vez, en 3 elementos que hemos considerado esenciales, que son la base neurocientífica, para saber perfectamente cuáles son las metodologías más eficaces que generan aprendizaje en el alumno, el uso de la tecnología, que ya era importante antes del COVID para nosotros y que nos ha permitido generar una situación de normalidad durante el periodo en que también estuvimos confinados, que fue el tercer trimestre completo del pasado curso, y que nos permitió terminar con un formato presencial un viernes y comenzar el lunes de forma telemática con absoluta normalidad. Pero para llegar a todo eso y para conseguir que eso sea eficaz, porque quien piense que mantener una videoconferencia ya es innovar y ya con eso hemos conseguido un mejor aprendizaje de nuestros alumnos, se equivoca. O sea, ahí lo que estamos haciendo es reproducir una clase magistral, con la diferencia de que en vez de hacerlo de forma presencial, lo estamos haciendo a través de una pantalla. Pero eso no va a generar un mejor aprendizaje y esto tiene que generar una reflexión importante en todos aquellos que nos dedicamos a la educación, porque el soporte que hay que darle a la tecnología claramente tiene que ser el fundamento, es la metodología, la pedagogía que se utiliza y tener la tecnología a disposición de la pedagogía para poder optimizarla. Y luego los espacios, y aquí puede sonar un poco raro cuando se está confinado, pero evidentemente podemos hablar de espacios en todos los sentidos, físicos o ahora mismo, como está tocando durante el confinamiento, espacios virtuales. Ya comentaré alguna experiencia también que llevamos a cabo y que nos ha permitido con el aprendizaje durante el confinamiento seguir trabajando con estas herramientas digitales, aunque estemos trabajando de manera presencial. Hemos buscado siempre un hilo conductor muy claro, que es el de que nuestros alumnos desarrollen su capacidad para aprender por sí mismos. Ahora mismo, esencial. Hicimos un cambio importante en el rol de profesor y, evidentemente, en consecuencia, el rol del alumno. Tradicionalmente, el profesor es el que lo sabía todo y el que se lo contaba a sus alumnos, les transmitía ese conocimiento y luego trataba de que lo pusiesen en práctica. Sin embargo, ahora entendemos el profesor, la figura del profesor, como un coach, como la persona que acompaña durante el proceso de aprendizaje del alumno y que sobre todo va a invertir tiempo en preparar los escenarios, tratando de encontrar situaciones similares a la vida cotidiana que permitan que aquello que el alumno investigue, trabaje, le encuentre sentido y aplicación a la vida real. Y el profesor hará preguntas, proporcionará información, retroalimentación, no necesariamente facilitará las soluciones, pero sí la información que permita llegar, orientando el trabajo del alumno, llegar a la solución. Y el alumno ahora lo que hará será identificar y resolver problemas. Y lo que va a hacer es buscar, evaluar y utilizar la información para, trabajando en equipo, conseguir resolver problemas, analizando, sintetizando la información, evaluándola, es decir, generar aprendizaje. Hemos tenido muchos referentes a la hora de aplicar metodologías diferentes a lo que conocíamos tradicionalmente como clase magistral, pero no porque se pusiesen de moda, no porque al colegio o al centro educativo de al lado le funcionase y lo estuviesen aplicando, sino porque daban respuesta al tipo de competencia que queríamos desarrollar en nuestros alumnos, a ese perfil de alumno del siglo XXI. Entonces, cuando hemos seleccionado estas metodologías es porque realmente nos daban respuesta y facilitaban la adquisición de esas competencias en nuestro alumnado. Lógicamente, cada una de ellas se ha estudiado en profundidad, se ha formado el profesorado y a través de ese ambicioso plan de formación hemos conseguido que todo el profesorado trabaje con estas metodologías y sobre todo consiguiendo que no sea un trabajo aislado de cada docente y que en algún caso se pueda considerar al profesor que utiliza estas herramientas como el raro. Esto solamente es eficaz cuando es todo el centro educativo el que funciona de esta manera y hay un trabajo coordinado y en equipo del profesorado. De esta manera se incorporaron todas estas metodologías y otras muchas más con referentes como podemos ver en las fotografías del doctor David Perkins, Robert Schwartz, Daniel Goleman, Tony Buzan, Howard Gardner, Spencer Kagan, Edward de Bono, etcétera, etcétera. Y vemos aquí un listado amplio de metodologías que se han ido distribuyendo en cada una de las etapas. Si empezamos por la etapa de infantil, niños desde 0 a 5 años, y a veces ampliamos hasta 7 para facilitar la transición entre la etapa de infantil y primaria, consideramos básico, y esto desde el punto de vista de la neuroeducación, la estimulación temprana, con ejercicios rutinarios que permiten un mejor desarrollo del cerebro, que trabaja en la línea de conseguir una mayor conexión entre los dos hemisferios, lograr un mayor número de conexiones neuronales, que es lo que interesa, para que luego, por esas, de forma metafórica,
autopistas del conocimiento circule toda la información con la que se va a trabajar más adelante. Y aquí vemos imágenes de actividades tan importantes como es el gateo. Yo en esto insisto mucho. Hay un estudio muy interesante que deja claro que un porcentaje muy elevado, más de un 95% de los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje dejaron de gatear muy pronto. Hay que tener en cuenta la importancia que tiene este ejercicio rutinario. Lo que se llama la croqueta, ese giro, ese trabajo que vemos en la colchoneta abajo a la derecha, giro sobre uno mismo, esa rotación que es para el desarrollo del oído interno, la escalera de braquiación, que permite asentar las bases importantes luego para la lectoescritura, el desarrollo de la pinza, la focalización de la vista, etc. Incluso programas que hemos desarrollado nosotros mismos, desarrollamos el programa LEN de lenguaje evolutivo natural precisamente para facilitar luego esa adquisición, esa mayor adquisición de la lectoescritura, con ejercicios relacionados con la lateralidad, la discriminación acústica, la higiene del aparato respiratorio auditivo, etcétera, etcétera. Esto es un programa elaborado por nuestro propio equipo docente. Este ya no, este es un programa que hemos incorporado en el centro. El programa ERBAT también tiene su base en la neuroeducación. ERBAT son las iniciales precisamente de hidratación, de equilibrio, de respiración, del desarrollo visual, de la atención y del desarrollo táctil. Esas son las iniciales. Y son ejercicios también que realizamos de forma rutinaria en el centro para lograr ese mejor desarrollo cerebral. Qué importante es la gestión de las emociones, qué importante es ser capaces, y esto es muy curioso porque una de las variables que PISA estudia y utiliza la correlación con el rendimiento en la prueba, da mucho peso, mucha importancia al nivel de estrés con el que un alumno se enfrenta a las pruebas, su propia autoestima, la seguridad que tiene en sí mismo a la hora de afrontar una prueba, es un factor determinante también en su rendimiento. Por eso desde pequeñitos trabajamos con mindfulness y yoga para niños y sobre todo el desarrollo de las emociones muchas veces a través del arte, de la música, de la pintura, etcétera, para empezar sobre todo a desarrollar esa tan importante inteligencia emocional con diferentes situaciones que de forma práctica permitan que los alumnos sean mejores gestores de las emociones que viven. Desde los más pequeñitos empezamos a trabajar con proyectos de comprensión, herramienta metodológica generada por el doctor David Perkins de la Universidad de Harvard. Aquí vemos un ejemplo con un proyecto sobre la prehistoria, en la que el alumnado de edades más tempranas, desde 0 a 5 años, está adquiriendo conocimiento relacionado con la prehistoria, utilizando gran variedad de metodologías, porque vemos también mapas mentales, rutinas de pensamiento, etcétera, y donde los profesores de cursos superiores colaboraron, pues como vemos en alguna fotografía, enseñando a los niños cómo en la prehistoria se podía hacer fuego, cómo se podían construir las armas para cazar, utilizando unas patatas y unos cúter para mostrárselo. Pero además lo complementamos con herramientas de gamificación, de trabajo cooperativo, mapas mentales, toda la teoría de Tony Buzan también se apoya a la neurociencia porque esto permite la conexión con conceptos e imágenes, la conexión de los dos hemisferios, inteligencias múltiples, tratando de aprovechar todas las inteligencias, según define Howard Gardner, para llegar a todo el alumnado, tratando de aprovechar aquellas que cada alumno tiene más desarrolladas, o rutinas y destrezas de pensamiento para enseñarles a pensar desde pequeños. Hemos dado un gran peso a los idiomas y a las matemáticas, llegando incluso con niños de 4 y 5 años a trabajar sin que ellos sepan que lo están haciendo. Trabajan en la resolución de ecuaciones, que alguien dirá, qué barbaridad, de resolviendo ecuaciones. Sí, pero ellos no saben que son X, ni son estrategias matemáticas como las que podemos ver en secundaria, o bien están operando también con números enteros, que es algo específico en el área de matemáticas para trabajar con alumnos de unos 12 años aproximadamente. Bueno, pues existen estrategias para aprender a razonar y trabajar esto de forma temprana. Dimos mucha importancia también al desarrollo lógico, computacional, con robótica y programación desde edades tempranas. Y sobre todo hemos implicado mucho a las familias, tratando de que colaboren con el centro. A veces tenemos familias que acuden al centro para hablar de su profesión, al alumnado, o participan en grupos interactivos, gestionando uno de los grupos de aprendizaje o en iniciativas de lectura también. Y luego el listado, cuando continuamos en la etapa de primaria, secundaria y bachillerato, vemos que se amplía y todo tiene un hilo argumental desde pequeños y todo va enfocado
a dar respuesta, como decía al principio, a un desarrollo competencial muy claro. Entonces, todas estas metodologías que vemos aquí nos están ayudando a que nuestros alumnos desarrollen todas estas competencias. Aquí tenemos fotografías tanto de primaria como de secundaria y bachillerato. En primaria hablamos de alumnos de 6 a 12 años, secundaria desde 13 a 16 y ya los dos últimos cursos preuniversitarios, bachillerato, con alumnos de entre 17 y 18 años. Y lo mismo, como comentaba, tienen continuidad herramientas que sirven para que los alumnos desarrollen, a la vez que adquieren contenidos, esas habilidades que la sociedad está demandando. Pero sí que hemos podido comprobar que un antes y un después lo marcaron claramente el aprendizaje basado en proyectos, donde da igual que hablemos de proyectos de comprensión, de aprendizaje basado en problemas, proyectos interdisciplinares, de aprendizaje-servicio, de emprendimiento, que el objetivo es muy claro, tratar de acercarles su aprendizaje claramente a situaciones de la vida real, situaciones de la vida cotidiana, y procurar que a través de la investigación puedan adquirir conocimiento y habilidades. Le damos mucha importancia en estos casos a la ambientación. Podemos ver en las imágenes, arriba a la izquierda, por ejemplo, la fotografía que vemos forma parte de un proyecto sobre la magia que pusimos en marcha y que repetimos cada año con alumnos de 12 años, de primero de secundaria, donde los profesores nos transformamos en profesores de la escuela Hogwarts, que todos los alumnos conocen a través de la novela de Harry Potter, en algún caso a través de la película. Y los profesores tenemos esa toga también de profesores de Hogwarts, y en esa fotografía estábamos haciendo precisamente la prueba del sombrero para saber a qué equipo pertenecía cada alumno. Fíjense la importancia que tiene en este caso la motivación, que claramente los alumnos estaban entusiasmados por la actividad que iban a realizar. O a veces, cuando estamos trabajando con contenidos relacionados con Roma, los alumnos se convierten en senadores y participan de los debates como podrían ser en la época romana. También hemos incorporado gamificación, la estructura de los juegos para que, incorporando esa estructura, puedan aprender de una forma muchísimo más motivadora para ellos. Y dentro de las técnicas de gamificación, herramientas como el Escape Room o como el Breakout Edu, que ahora mismo, durante el confinamiento, ahora exactamente no, pero en el último trimestre lo hicimos de forma virtual con herramientas digitales que existen para la estrategia del Escape Room, y ahora volvemos otra vez de forma presencial a utilizar estas estrategias, pero a veces con fórmulas mixtas, tanto presenciales como telemáticas. Para nosotros tiene muchísima importancia el desarrollo de la creatividad. Como comentaba Cristian, mi área son las matemáticas, yo imparto clases de matemáticas. Durante unos cuantos años compatibilicé mi trabajo en la dirección y en las clases de matemáticas en el Colegio Escolapios de Soria con clases en la universidad. Impartía clase de matemática para futuros maestros. Hicimos una investigación interesante, creo, para ver qué ocurría con la evolución de la creatividad en nuestro alumnado, y les pusimos a prueba alumnos de 6, 7 años, a la vez que junto con jóvenes de 15 y 16 les proponíamos este problema de un torneo de tenis con 128 jugadores en el que se jugaban partidos eliminatorios. El que ganaba el partido pasaba a la fase siguiente, el que lo perdía quedaba eliminado. Y les preguntábamos que cuántos partidos iban a jugar en total. Fue muy curioso porque el primero que nos dio la respuesta correcta fue un niño de 6 años, mientras los alumnos de 16 seguían haciendo operaciones. A algunos le llamó la atención, pensaron que tenía un cálculo mental prodigioso, el alumno que nos dio la respuesta. No hizo ni una sola operación. Se quedaron claramente sorprendidos cuando les comentó cómo lo había resuelto. Y comentó este niño, dice, bueno, pues yo lo que he pensado es que si en cada partido se elimina un jugador, como hay 128 jugadores, hay que eliminar a 127, por lo tanto se juegan 127 partidos. Los alumnos mayores estaban haciendo sus cálculos 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1 y efectivamente el resultado es 127. ¿Qué ocurre? ¿Qué estamos haciendo en el aula para que a veces el alumnado pierda creatividad y luego quieran, cuando a medida que se van haciendo mayores, recurrir a fórmulas mágicas que permiten resolver los problemas, perdiendo ingenio, perdiendo creatividad? Aquí vemos imágenes durante el trabajo con estos alumnos y desarrollamos también a través de un programa de desarrollo de capacidades el ingenio matemático a través de ejercicios de pensamiento lateral, toda la idea del doctor Eduardo de Bono, y proponemos ejercicios como este: un matrimonio que está en la cama y ambos están leyendo un libro, la mujer apaga la luz, el hombre sigue leyendo. ¿Cómo es esto posible?
Bueno, pues es curioso las respuestas que recibimos. Los alumnos no tenían esta foto, que a veces puede condicionar nuestro pensamiento, pero nos decían cosas como esta, que está leyendo con una tablet, una lamparita de libro, una luz exterior. Hubo un alumno que nos dijo, es de día. Claro, en ningún momento nos dicen que sea de noche, pero automáticamente nuestro cerebro nos lleva a pensar que como están en la cama, pues será de noche. Hay quien nos dijo que estaba leyendo en braille, que era ciego, o incluso que estaba en habitaciones diferentes. Es verdad, puede ocurrir perfectamente, pero nosotros ya, nuestro cerebro nos ha condicionado y nos ha evitado ese pensamiento lateral que defiende Eduardo Bono. Bueno, pues trabajamos la creatividad desde un maravilloso atelier, aula de estimulación multisensorial, con un montón de actividades que tratan de fomentar mucho más el desarrollo del ingenio, de la creatividad. Niños, puede llamar la atención. Abajo a la derecha podemos ver niños tumbados en el suelo dibujando con el papel pegado debajo de la mesa. Y lo que están haciendo es ver las cosas desde otra perspectiva. Luego se les pregunta qué ocurriría si lloviese hacia arriba, cómo vestiríamos, si servirían los paraguas. Se les pone ante situaciones nuevas que les hacen pensar de forma creativa. Nuestro proyecto One to One, con la eliminación de los libros en papel y la incorporación de herramientas digitales desde niños de 10 años aproximadamente, nos ha permitido optimizar mucho más nuestro modelo pedagógico, pero no solo eso, es que esta herramienta nos ha permitido que cuando llegó el confinamiento nuestros alumnos siguiesen trabajando con absoluta normalidad, porque ya estaban trabajando con tecnología y ya habían adquirido la preparación necesaria para que cuando llegó el confinamiento no tuviese ningún problema en continuar trabajando con estas metodologías. Es decir, lo que hacemos no es mantener simplemente una videoconferencia y conectar con nuestros alumnos. Ellos siguen trabajando por proyectos, con organizadores gráficos, con rutinas y destrezas de pensamiento, y lo que hacen es trabajarlo a distancia, pero compartiendo también todas las herramientas de trabajo, con pizarras compartidas incluso, pero lo hacen desde la distancia y es el gran avance. Trabajamos también con realidad aumentada, realidad virtual. Esta ha sido una de nuestras últimas incorporaciones. Y luego 3 ejes también importantes transversales como son el emprendimiento, el debate y la oratoria y el liderazgo. Consideramos que son 3 competencias esenciales en el momento actual, ya que vemos diferentes ejercicios preparándose para concursos de debate que suele ganar nuestro alumnado, tiene una gran capacidad de debate y oratoria, o bien también a través de un montón de proyectos, programas que permiten el desarrollo del emprendimiento o del liderazgo. Los espacios cambiaron, como han podido ver en las fotografías. Un poco el referente fue David Thorburn, que proponía 3 zonas claramente diferenciadas dentro de un aula. Una, el fuego de campamento dedicado a las exposiciones orales y debate, otro el abrevadero para el trabajo en equipo y otra la cueva para el trabajo individual. A veces en el aula nos encontramos con alfombras, puffs, etcétera, o para el fuego de campamento con gradas. Fuimos ideando nuevos espacios, como los que vemos en las fotografías. Estas son las aulas en las que nos movemos en la actualidad, o ejemplos como este, que han ido evolucionando. Y somos un centro que partía de una situación con recursos económicos muy limitados. Pero para llegar a todo esto hemos pasado por situaciones de inversiones o de habilitación de implantación de nuevos espacios low cost, donde con un coste relativamente bajo hemos conseguido este tipo de cosas, o incluso con la implicación de las familias ambientando espacios. Aquí podemos ver cómo ambientaron las familias durante unas jornadas del misterio y el terror y convirtieron el interior del colegio en un auténtico castillo. Los alumnos al entrar entraban en un universo nuevo que claramente resultaba tremendamente motivador. O espacios como estos. Ahora mismo esto se ha retirado porque durante el momento actual de educación presencial, con una pandemia de por medio, se tienen en cuenta todos estos criterios de protección, de seguridad, y este tipo de cosas se han eliminado para dejar las paredes limpias y que faciliten la desinfección, algo que creemos será temporal y que pueda durar 1 año o 3, pero luego volveremos a esta nueva situación y ahora hemos sustituido estas ambientaciones por las virtuales que se encuentran en sus dispositivos utilizando la tecnología. Es importante medir la situación en que nos encontramos, y con esto voy a ir terminando. Y en un contexto como es el de nuestra comunidad autónoma, con una tasa de repetición de curso del 37%, de abandono escolar del 16,9%, teniendo en cuenta que nuestra comunidad autónoma tiene los mejores resultados en España, nosotros nos encontramos con esta tasa de éxito escolar. Hemos podido descubrir que prácticamente el fracaso escolar ha desaparecido y tenemos un índice de éxito escolar
muy próximo al 100%. Es muy difícil que un alumno tenga que repetir curso en nuestro centro, porque hemos conseguido que el nivel de motivación que se logra con este proyecto pedagógico, la implicación del alumnado, la cercanía con los profesores, el formato de trabajo mucho más autónomo, nos han posicionado en unos niveles de éxito escolar muy altos. Y en la comparativa con la prueba PISA hemos podido comprobar que en las áreas de lectura, matemáticas, ciencias, en concreto matemáticas, por ejemplo, fíjense que nuestros alumnos han obtenido en 2016 559 puntos, en 2019 577 y Finlandia, la famosa Finlandia, tiene 511 puntos o Singapur 564. Están por debajo del resultado de nuestros alumnos. Aquí algunas gráficas comparativas con los diferentes países. Vemos, por ejemplo, aquí el promedio global. En nuestro centro nos movemos en 552,5 puntos. Eso hace que estemos en promedio un poco por encima de Singapur. Pero, por ejemplo, nos encontramos a España con 492 puntos, Chile con 443. Aquí tenemos algunos países de Latinoamérica con los correspondientes resultados donde España tampoco puede estar muy contenta con los resultados que obtiene. Resultados en lectura, en matemáticas, etcétera. Ese puntito rojo es el resultado de nuestros alumnos en el área de matemáticas, donde vemos claramente que su puntuación está muy por encima de todos los centros. Y tenemos como referencia el ISEC, que es el índice socioeconómico y cultural. Digamos que la línea azul representa lo que se espera que un centro obtenga en función del nivel socioeconómico de sus alumnos, y en nuestro alumnado está claramente por encima de lo que se espera de ellos, y eso es fruto del proyecto pedagógico que se utiliza. Es cierto que han recopilado numerosos premios en los últimos años, de todo tipo, relacionado con todas las áreas. Y quiero utilizar esta frase importante de un pedagogo español que habla de que en lugar de viajar a Finlandia, nuestros pedagogos deberían viajar a Soria, nuestra localidad, Navarra o Guipúzcoa. Y yo aprovecho esta frase para animar a todos los... Sé que no es el mejor momento para hablar de viajes, pero ahora mismo se puede conocer también nuestro centro de forma virtual. De hecho, estamos desarrollando ahora mismo un congreso, Llévate el éxito, donde se puede participar también en las diferentes ponencias que muestran lo que es nuestro centro, el formato de trabajo, se profundiza más en las herramientas y se puede hacer ahora a través de la tecnología de forma virtual, con lo cual existen posibilidades. Ha habido numerosas apariciones en medios de comunicación nacionales e internacionales hablando del proyecto de nuestro centro, y me gustaría terminar con algunas frases que me parecen interesantes. Esta del Dalai Lama: ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren grandes riesgos. Esta otra, que dice que hay dos tipos de personas, las que sueñan con logros y las que logran sus sueños. Procuremos formar parte del segundo grupo. Y por último, esta frase de Octavio Paz, que dice que las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. Pues bien, ahora evidentemente hay que perder el miedo porque hay una necesidad de cambiar. La escuela ha cambiado, estamos en un periodo no post-pandemia, sino durante la pandemia, y vemos que el profesorado ha tenido que cambiar por completo su formato de trabajo, porque en muchos casos se está utilizando un modelo al que el profesorado no está acostumbrado, que es el modelo telemático. Si nosotros tenemos asentada una base potente a nivel pedagógico con metodologías de este tipo, y nos hemos acostumbrado a trabajar con nuestro alumnado desarrollando su autonomía y el profesor ejerciendo la labor más de coach, de guía, tenemos mucho más fácil que con el uso de la tecnología podamos seguir trabajando en esta línea y lograr un aprendizaje muy eficaz, aunque estemos confinados. Pero para eso tenemos que estar preparados para cambios rápidos, y la forma de conseguirlo es interiorizando todo este tipo de estrategias, trabajando de forma coordinada y uniforme todo el profesorado y preparando al alumnado y familias para este tipo de situaciones. Es decir, el objetivo es preparar para cambios rápidos. Si nosotros seguimos anclados en el pasado y seguimos utilizando lo que se ha hecho siempre, nos vamos a encontrar con que nuestra respuesta para momentos de dificultad como el actual es mucho más lenta o mucho más compleja. Por lo tanto, lo importante es qué estamos asentando, qué cimientos y qué modelo pedagógico, y a partir de ahí optimizarlo a través de la tecnología. Pues muchas gracias, espero haber cumplido. Me he pasado algún minutito, creo. Cristian no me ha llamado la atención, ha estado ahí tranquilo. Y bueno, pues creo que ahora damos oportunidad para turno de preguntas. Es cierto que resumir el trabajo de más de 15 años es muy difícil en media hora, pero bueno, por lo menos hacer una reflexión global de lo que es el origen del trabajo en este centro
y qué es lo que nos ha llevado a que ahora hayamos podido dar una respuesta rápida a lo que nos hemos encontrado con motivo de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Antes de dar el paso a Ramiro con las preguntas y a Cristian, ¿no es cierto? Quiero, a nombre de la Alianza Antofagasta, agradecerte y contarte que nosotros en nuestro primer encuentro de educación en el año 2017 hicimos varias experiencias innovadoras en aula, ¿ya? Y fueron los mismos colegios los que presentaron, así que estamos como muy en de lo que tú estás mostrando. Estoy segura que muchos representantes aquí de los distintos colegios de la Antofagasta muy en sintonía con lo que tú dijiste y hacen algunas de las cosas. Quiero agradecer en particular a la región de la Araucanía, que está muy presente hoy y está muy atenta. Gracias por estar con nosotros. Y Antofagasta, sin duda también. A nombre de la Alianza, que agrupa a más, ¿no es cierto?, de 80 instituciones públicas y privadas, sentimos que cumplimos el objetivo de generar espacios de colaboración para que ustedes, los docentes, los directores, tengan, ¿no es cierto?, un mejor desarrollo, ¿no es cierto?, de esta tan noble labor que es la de ser profesor y de educar a nuestros hijos. Así que gracias, y dejo la palabra a Ramiro y a Cristian para las preguntas del público. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Sí, Ramiro tenía un problema de conexión, así que me avise si es que puede o no conectarse. Son cosas que pasan en esta modalidad. Y bueno, comentarte, Oscar, que nos enviaron algunas preguntas, algunos profesores, algunos directivos también, previo a este taller, y en algunos minutos que nos quedan, ¿no? Te quiero hacer algunas de esas preguntas, aprovechando tu experiencia y aprovechando también la diversidad de personas que nos acompañan hoy día, de diferentes regiones, diferentes ciudades. Esther hablaba, Oscar, de la Araucanía, eso está en el sur de Chile, hay otros profesores de Antofagasta que son en el norte de Chile, y que son realidades diametralmente diferentes. Una de las preguntas que nos llegaban, un poco conociendo tu historia, y algunas personas pudieron revisar de ti, era sobre este proceso de poder migrar desde un contexto difícil al contexto actual, porque uno tiende a cegarse con lo que uno ve como resultado, que es la punta del iceberg, y no ver todo lo que pasó. Tú decías que más de 15 años de trabajo. Y muchos directivos, muchos profesores y profesoras, muchas veces tienen que enfrentar escenarios, por ejemplo, complejos, como de problemas socioeconómicos entre sus estudiantes, de vulnerabilidad, de escasez de recursos, de problemas que tienen que sobresalen con el tema socioeconómico, problemas de repente de que los padres no están muy involucrados en el proceso, las madres. Y pareciese muchas veces que esos escenarios son imbatibles, como que no se puede salir de ese escenario, al final se genera como una especie de círculo vicioso. Cuéntanos un poco cuál es tu visión respecto a eso, tomando en cuenta que tú te tocó personalmente liderar desde el rol tanto de profesor y de director, el sacar adelante un establecimiento que nace desde un contexto altamente complejo. Pues voy a empezar indicando que aunque he dado algunos rasgos de la situación inicial cuando yo asumía la dirección, la situación era aún más dramática de lo que he podido comentar. De hecho, hubo algún momento en que se pensó en la posibilidad de cerrar el colegio ante la falta de alumnado o los resultados académicos. Por lo tanto, todavía la situación era más delicada de lo que haya podido presentar en el inicio de mi exposición. Hay algo que está por encima de los recursos económicos, que en aquel momento para nosotros eran muy complicados, que son los recursos humanos con los que contamos. Nuestro principal valor es el profesorado. Y el profesorado construyó este modelo cuando no contábamos con tecnología, cuando no contábamos con espacios maravillosos que ahora hemos podido conocer. Y principalmente en lo que se insistió es en el modelo pedagógico que se implantó. De tal manera que durante un tiempo estuvimos investigando. Ahora es mucho más fácil porque ahora hay muchos más recursos metodológicos al alcance de todos. En aquel momento, gran parte de estas estrategias apenas se conocían y tuvimos que investigar, movernos, localizar las mejores opciones
y facilitar mucho la formación del profesorado para construir este modelo. Inicialmente sin tecnología. La tecnología llegó después, cuando vimos que nuestro proyecto pedagógico tocaba techo y necesitaba la incorporación de algunos recursos para darle un mayor peso. Esto previo a la situación que hemos vivido, evidentemente, de confinamiento. Por lo tanto, claro que es posible, independientemente de los recursos, lograr un cambio metodológico mucho más adaptado al desarrollo de esas competencias del alumnado. He visto en el chat que había quien preguntaba si somos un centro privado. No somos centro privado. Somos un modelo que en España se utiliza, que es el modelo de centro concertado, que son centros sostenidos con fondos públicos, donde las familias no pagan, es gratuito para las familias, y lo que hace la administración pública es cubrir el coste de los sueldos de los profesores y una partida para los gastos generales de funcionamiento, limpieza, gastos de luz, de calefacción, etcétera, etcétera. Pero es una oferta gratuita para las familias. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos visto las imágenes, cada alumno con su propio dispositivo, los dispositivos no pertenecen al colegio, pertenecen a las familias. Hicimos un estudio de cuánto costaría que una familia adquiriese un dispositivo de este tipo, que además la relación calidad-precio de estos dispositivos se llaman Chromebooks, es tecnología Google. Hicimos la distribución en varios años, incluso por debajo de la esperanza de vida del equipo, y nos dimos cuenta que adquirir ese dispositivo junto con determinadas herramientas digitales tenía un coste al año inferior a lo que pagaban por la adquisición de los libros en papel. Por lo tanto, incorporamos tecnología también sin generar un gasto añadido, un sobrecoste a los centros educativos y sin que las familias pagasen más de lo que pagaban antes por sus materiales en papel. Por lo tanto, lo que hemos hecho fundamentalmente es aprovechar las diferentes posibilidades que se nos presentaban para seguir creciendo sin generar gastos añadidos y procurando aprovechar todas las oportunidades que se nos presentaban, alianzas con diferentes empresas, etcétera. Entonces, no es algo imposible. Es cierto que cuando se ve el resultado después de 15 años, parece una barbaridad. Yo esto, ni en el mejor de mis sueños podía pensar hace 15 años, hace 17 aproximadamente, que la situación que me iba a encontrar en el momento actual es esta, con unos resultados tan buenos y una situación que ahora permite contar la experiencia y que se convierta en un modelo referente. Pero el punto de partida era francamente delicado y el trabajo de todo el profesorado a lo largo de este tiempo permite que nos encontremos en esta situación y a veces esto puede desbordar a quien lo escucha, pero se puede conseguir, y no en 15 años, yo muchas veces lo he comentado, de forma orientada y conociendo la experiencia, creo que es posible en 3, 4, 5 años, perfectamente, con un buen plan de formación del profesorado y con una buena gestión por parte de las direcciones. De hecho, por ejemplo, en nuestro congreso insistimos mucho en esto, en que esto se puede alcanzar en un tiempo mucho más reducido y podemos conseguir resultados que ahora mismo son impensables y con pocos recursos económicos, porque hay cosas incluso más importantes que la parte económica. Por ejemplo, Gracias, yo te preguntaste sobre cuáles son los elementos que debiesen los directivos o los equipos directivos con sus equipos docentes aprovechar de esta crisis. Porque, por ejemplo, a mí me preocupa muchas veces escuchar muchos profesores, profesoras o muchos directivos que dicen: yo quiero que se acabe esto de los computadores, que se acabe esto de ocupar y volver a la clase normal como era antes. Siendo que lo que tú has mostrado es como lo que se está haciendo ahora, es como se hacía habitualmente, y la clase de antes era una clase obsoleta. Y a mí me preocupa muchas veces que escucho directivos o mismos profesores y profesoras decir: lo único que quiero es volver a las clases como eran antes. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? ¿Qué les recomendarías tú respecto a un poco cómo afrontar este momento de crisis? Para esas personas tengo una mala noticia, Cristian, y es que esos elementos que ahora estamos aprovechando también durante el momento actual no van a desaparecer, al contrario, todavía se van a prodigar más. Lo que tenemos que aprender es a que esos elementos se conviertan en nuestros mejores aliados, que sean soluciones, no problemas, y que sean herramientas que nos permitan desarrollar ese conjunto de metodologías activas que comentaba antes. O sea, realmente yo creo que con posterioridad a lo que estamos viviendo tenemos que extraer varias lecturas. Una primera, la importancia que existe, la importancia que tiene la conexión de toda la comunidad educativa. Los docentes tenemos que estar más cerca que nunca
de nuestros alumnos y nuestras familias. Y esto es perfectamente válido en cualquier situación. Pero ahora, con un confinamiento de por medio, nos damos mucha más cuenta de la necesidad que tiene nuestro alumnado y familias de nuestro apoyo como docentes. Y por otro lado, la necesidad que tenemos los docentes del apoyo entre nosotros, del trabajo en equipo. Creo que eso es una lectura muy importante. Cuando regresemos al aula, en los casos que todavía no se haya regresado, nosotros ya estamos, como comentaba antes, creo que no podemos olvidar que esa cercanía, ese amor por nuestro alumnado, ese estar a disposición al servicio de la comunidad educativa, ha de mantenerse al mismo nivel que estamos logrando en el momento actual. Eso por un lado. En segundo lugar, que los cambios no van a terminar cuando finalice la pandemia. O sea, es que ahora mismo puede llegar cambios de todo tipo y pueden llegar nuevas situaciones que nos obliguen de nuevo a readaptarnos. Por eso, en lo que tenemos que pensar es en un modelo, en unas herramientas, en una estructura que fácilmente se pueda adaptar a cualquier situación que nos llegue. Y aquí la tecnología nos facilita las cosas. Todo lo que el conocimiento que se está adquiriendo de las herramientas tecnológicas, hay que aprovecharlo aunque lleguemos a un modelo presencial. ¿Para qué? Para que el funcionamiento en el centro sea mucho más ágil, mucho más flexible, para que el alumnado gane en autonomía. Y no olvidemos que es muy difícil llegar a todo el alumnado si no es a través de tecnología, porque la personalización de los aprendizajes sin tecnología es muy difícil. He escuchado a muchos docentes quejarse de la gran diversidad de alumnos que tiene el aula y lo difícil que les resulta llegar a todos. Bueno, pues precisamente la tecnología facilita esa tarea de llegar a todo nuestro alumnado y procurar ritmos diferentes para cada alumno, donde el profesor más bien lo que va a hacer es acompañar ese proceso de aprendizaje moviéndose por el aula, no siendo el protagonista absoluto, que muchas veces tratar de buscar una situación de ese tipo lo único que nos hace es mantenernos en una situación ya que es pasado, que no es presente, y tenemos que aprender precisamente de esta situación. O sea que tenemos que extraer aprendizajes de lo que estamos viviendo y cuando llegue el momento de la presencialidad, aprovechar todo eso para seguir dando pasos en una línea que nos permita que nuestros alumnos ganen en autonomía y en capacidad de aprender por sí mismos y nosotros guiemos todo eso. Si no tenemos como aliado la tecnología va a ser muy difícil. Bien. Buen punto. Muchas gracias, Oscar. Te queremos agradecer tu presentación. Ha sido bastante enriquecedora los diferentes puntos que has comentado, porque tienes razón de que no se puede explicar un proceso completo en una sola presentación, pero sí viste varios elementos que son bastante importantes, sobre todo de lo que se viene, de cómo aprovechar esto de lo que ha sucedido ahora para ver cómo poder transformar la escuela aprovechando la crisis. Como dicen, la innovación muchas veces parte de escenarios de crisis, entonces este momento es bastante crítico para eso. No sé si nos queda un minutito antes de empezar a migrar. Sí. Cristian, ¿te gustaría dar Sí, he tenido ocasión en el chat leer un comentario relacionado con que yo he dicho que no es importante la parte económica, que se sugiere en casos que haya estudiantes que no tengan un computador, etcétera. Nosotros tenemos también alumnos que no tienen posibilidades de adquirir un computador y se encuentran en situaciones delicadas. Nosotros hace años empezamos, antes de dar este paso, por organizar, o el centro adquirió una serie de dispositivos de tal manera que no cada alumno tenía un dispositivo, sino que cada grupo, cada equipo de alumnos disponía de un dispositivo y a partir de ese dispositivo el equipo se organizaba para poder buscar información, aprovechar esa herramienta para la investigación, utilizaba ese dispositivo también para, con las herramientas correspondientes, generar la producción que se pedía, etcétera, etcétera. En algunos casos ha habido una contribución también por parte de aquellas familias que sí pueden adquirir un dispositivo, engordando un poquito más el precio y teniendo la oportunidad de adquirir algún dispositivo más que se haya podido facilitar a alumnos que tienen más dificultades. Es decir, lo que tenemos que hacer es aprovechar la esencia de un modelo que creemos que puede funcionar y buscar soluciones y adaptar el propio modelo a la situación que pueda vivir cada centro con el tipo de alumnado y familias con los que cuenta. Y nosotros, y esto lo quiero dejar claro, alcanzamos el éxito educativo antes de incorporar tecnología. Tuvimos esos resultados antes de que estuviésemos trabajando con tecnología a este nivel.
Por lo tanto, no era imprescindible, pero sí vimos que al incorporarla, todavía los resultados aún mejoraron más, teniendo unos puntajes, como comentabas al principio, Cristian, elevados muy por encima de las medias de países que son referentes en la prueba PISA. Entonces yo creo que aquí también tiene que haber un derroche de creatividad por parte de los equipos directivos y tratar de encontrar soluciones y adaptar el modelo a la situación que vive cada uno, que en nuestro caso, cuando empezábamos, no era la que vivimos ahora y poco a poco ha ido creciendo gracias a que el modelo ha ido funcionando y hemos conseguido incorporar recursos económicos por otras vías. Por ejemplo, con nuestro profesorado impartiendo formaciones e ingresando a través de esa tarea extra para el colegio para lograr luego incorporar este tipo de cosas. Muchas gracias, Oscar. Te queremos agradecer tu presentación y que nos hayas contestado las preguntas. Y bueno, esperamos que todo lo que hayas comentado a nuestro asistente haya sido de mayor utilidad. Así que, Oscar, muchas gracias. Te despedimos y le pedimos a los invitados e invitadas que puedan hacer ingreso a sus respectivos talleres. Todos recibieron un mail con 2 links, ¿ya? Así que sus talleristas ya están esperando en sus respectivos talleres, así que pueden empezar a migrar desde ya. Los que no tengan taller asignado pueden quedarse en la sala de pueden quedarse aquí y nosotros vamos a ver qué taller se les puede asignar, pero por ahora les pedimos rápidamente que los que ya tienen taller asignado, que lo tenían en su correo, en el segundo link, comiencen a migrar rápidamente para que en los talleres se pueda comenzar a iniciar el taller.